¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos aquí listos para presentarles nuestros temas del día. En esta ocasión vamos directamente a las redes sociales. Desde allí les estamos haciendo una pregunta, la ponemos a primer plano a esta hora desde mi cuenta, Josvani Telesur. Maestros colombianos arrancan paro nacional, 48 horas, más información a través de ese link que le lleva a la página de telesurtv.net. Y nuestra pregunta del día aquí está en pantalla. ¿Qué debería hacer el gobierno para atender los reclamos de los educadores y para detener las amenazas y asesinatos de docentes y líderes sociales? Sucede en Colombia, les queremos mostrar esta interrogante y usted puede participar con nosotros durante la próxima media hora y también se queda durante las próximas 24 horas la pregunta online. Nos puede seguir respondiendo a continuación mientras hablamos del tema en pantalla tradicional. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha convocado a este paro nacional. Será de 48 horas y en defensa de la vida, la dignidad. Además, están exigiendo la materialización de la reforma constitucional. ¿Para qué? Para garantizar el incremento del presupuesto y el cumplimiento de los acuerdos pactados previamente con el gobierno de Iván Duque. El presidente de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá, William Agudelo, se pronunció ante la poca atención del gobierno de Iván Duque ante estas amenazas y estos asesinatos de maestros y también de líderes sociales. Así iniciamos nuestro primer tema del día. Acompáñanos. La denuncia que estamos haciendo, el paro de 48 horas, tiene que ver también con el tema del asesinato de líderes sociales en el país. Más de 700 líderes sociales asesinados, más de 1.100 maestros asesinados en los últimos 20 años. Llevamos 10 asesinatos en estos últimos meses y la situación es que en Colombia se está asesinando a muchos dirigentes sociales y políticos. Vamos entonces directamente de la información que vemos en pantalla a sumar a nuestro corresponsal José Manuel Jiménez para que nos pueda contar mucho más. José Manuel, bienvenido. ¿Cuáles son los principales temas que tienen hoy a los docentes en este paro y cuáles son las voces que se suman a sus demandas? Josvani, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, son varios los temas por los que han salido a marchar nuevamente el profesorado nacional. Efectivamente, uno de ellos es el respeto a la vida, como veíamos en las declaraciones del presidente de la Asociación Distrital de Educadores, el profesor William. En los últimos meses han sido asesinados en Colombia 10 educadores. En lo que va corrido de 2019 son 5 los educadores asesinados en diferentes regiones del país. Pero también otra de las exigencias es la prestación adecuada del servicio de salud y la garantía de sus pensiones. Esto tiene que ver un poco con el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Este Fondo Nacional de Prestaciones Sociales es una lucha ganada sindicalmente hablando en 1989 y se logró crear este fondo para que todos los recursos de los educadores llegaran a un solo punto y no estuvieran distribuidos como en la década de los 80 en más de 32 empresas prestadoras de este servicio. Entonces, luego del 89 se crea este Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para garantizar las cesantías y las pensiones de los educadores. Pero a raíz de eso, con el pasar de los años, este fondo ha sido mal administrado por parte de la empresa Fiduprevisora, exactamente, quien tiene asiento en el Fondo Nacional. Pero en este fondo también tiene asiento y voto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Realmente es el gobierno quien maneja la fiduprevisora y es la que destina los recursos para que se le pueda pagar las pensiones y las cesantías a los maestros. Al no realizarse estos desembolsos, pues obviamente la fiduprevisora entra en una crisis histórica que ya se está hablando de un pasivo negativo de más de 4 billones de pesos. Estamos hablando de más de $1 billón en pasivos negativos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Y se está pidiendo por parte de la Contraloría General que se elimine el fondo porque económicamente no es viable, pero no dice la Contraloría que no es viable a raíz
de que el gobierno nacional no gira los dineros de las prestaciones sociales de los educadores. El gobierno debe girar el 8% del sueldo de los educadores para este fondo y los educadores directamente se les descuenta el 4%. Son más de 320.000 beneficiarios directos, es decir, docentes directos del fondo, pero más de 600 beneficiarios, es decir, familiares de estos maestros que se benefician del Fondo Nacional. Otro de los puntos, obviamente, tiene que ver con la prestación del servicio. Si no hay dinero, si la previsora no tiene el dinero suficiente, pues no se le puede pagar a los diferentes consorcios que prestan el servicio de salud en el país para atender a los maestros y pues obviamente esto radica en que se niegan las citas, en que se retrasan las cirugías, en que no se atiende adecuadamente y pues obviamente se está atentando contra la salud y la vida de los maestros en Colombia. Gracias, José Manuel y José Manuel Jiménez, con toda la información junto a nosotros. Seguimos sumando mucho más. El profesor William Agudelo denunciaba también los negocios que han sido realizados por parte del gobierno y que buscan acabar con esta profesión del magisterio. Lo ponemos también a su consideración. El fondo de prestaciones tiene que ver también con los negocios del gobierno nacional que quiere acabar con el fondo del magisterio, podérselo entregar a las entidades privadas, a los fondos privados. Eso el gobierno nacional ha venido financiándolo, no ha querido entregar los aportes que le corresponden y en ese sentido ha llevado a que el fondo sea inviable y así de esa manera quebrarlo y vendérselo a un fondo privado. Esa es la denuncia que estamos haciendo porque allí están las pensiones de los maestros colombianos. También hay usuarios que se han pronunciado desde las redes sociales, los estábamos viendo a continuación. Queremos compartir con ustedes algunos de ellos. Emanuel Atemay, a esta hora lo traemos hacia primer plano. Dice, tenemos maestros que demoran meses con la incertidumbre y el dolor de los síntomas de una enfermedad cuando les dan una cita y finalmente les autorizan un examen. El cáncer ya está demasiado avanzado. El paro hoy es por nuestra salud, por nuestra vida. Vamos con FECODE, así se ve en la etiqueta de esta jornada. Tenemos una reacción más, a esta hora la sumamos, desde la cuenta de FECODE, Federación Colombiana de Educadores. Dice así, esperar una cita médica, dice mucho más, 5 meses, pero ¿qué dice Adriana? Cuando se pronuncia sobre este particular, dice, no hay medicamentos. En Medellín solo hay una farmacia en el centro para entregar medicamentos. Esperar 3 horas en fila para que digan que no los hay. Están reaccionando a lo que ha mostrado FECODE recientemente en redes sociales. Hay muchas, vamos a mostrarles también a esta hora la de Fidel Silva. Dice, soy profesor y estoy en paro por nuestros derechos. Desgraciadamente en Colombia, la única forma de hacer respetar los derechos fundamentales como la salud es a través de las vías de hecho. Y una reacción más que traemos a esta hora. Jairo Bato dice así, creo que esas protestas son justas y para los que se quedan solo con el titular y no profundizan, les invito a leer el porqué de este paro. Y ese es un tema en el que no solo los maestros están mal, sino toda Colombia. Así lo muestra este usuario, Jairo Bato o Jairo Bato, debe ser su nombre correctamente. A esta hora revisamos preguntas del día que está en redes sociales. Se lo mostramos en pantalla, los maestros colombianos han iniciado este paro de 48 horas del que hablábamos. Nuestra pregunta del día, ¿qué debería hacer el gobierno de Iván Duque para atender los reclamos de los educadores y para detener amenazas y asesinatos de docentes y líderes sociales? Participe con nosotros durante la próxima media hora. Estaremos presentando en pantalla sus respuestas. También se queda abierta la pregunta durante las próximas 24 horas para seguir interconectados. A esta hora presentamos también nuestra imagen del día que nos lleva hasta Japón porque hay inundaciones en Omashi. Se han reportado al menos 2 fallecidos debido a estas inundaciones que han sido provocadas por fuertes lluvias. Con estas imágenes marcamos la pausa, regresamos en breve con mucho más de nuestros temas del día. Acompáñanos.
Estamos de vuelta, vamos al Brasil después de rechazar los 20 millones de euros que ofreciera el grupo de los 7. El presidente Jair Bolsonaro dio a conocer que acepta la ayuda del Reino Unido para combatir los incendios después de 24 días de devastación de ese pulmón del planeta. Vamos con este, es nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Aquí tenemos los detalles, la información que brinda la Cancillería brasileña lo ha anunciado durante esta jornada de miércoles que se acepta la ayuda de 10 millones de libras esterlinas, equivalentes a 12.2 millones de dólares. El gobierno de Reino Unido lo envía para empezar a combatir con la mayor eficacia estos incendios que tienen lugar en la región de la Amazonía. Donación, sin embargo, que ha sido aceptada a condición de que los recursos los administre el gobierno brasileño, alegando que, de lo contrario, pues esto ofende la soberanía de su país. Así ha dicho Bolsonaro, quien al fin se dio a aceptar a esta ayuda después del cruce de palabras que mantuvo con su homólogo francés Emmanuel Macron, a quien acusó junto al G7 de supuestas pretensiones de controlar la Amazonía. En tanto, el primer ministro británico Boris Johnson indicó que el dinero es para el uso inmediato en las zonas afectadas. Así ha quedado claro, todos contentos con el asunto y de ello vamos a contarle mucho más por intermedio de nuestro corresponsal que se encuentra en Portobelo. Él es Ignacio Lemus, sigue minuto a minuto toda esta realidad. A esta hora nos actualiza. Ignacio, bienvenido. Saludos estudios, continuamos en la ciudad de Portobelo, estado de Rondônia, región amazónica afectada por los incendios. Parecía que iba a haber un respiro para la población local, para las comunidades de las zonas de la selva amazónica, sin embargo no hubo respiro. La región de las tierras indígenas Teñarim Marmelo se encuentra en este momento con focos de incendio, o al menos hasta ayer esto ocurría según alertaba el cuerpo de bomberos que sobrevolaba esa región. Las informaciones llegan siempre con un día de atraso porque se pierde la conexión con los puntos tan distantes de las rutas dentro de la selva amazónica. Es muy difícil llegar a las zonas de incendio donde vuelven a aparecer algunos focos y es por eso que llega siempre la información con un día de retraso. También habíamos ya adelantado que se daban incendios sobre la ruta transamazónica cerca de la región de Humaitá, a unos 100 kilómetros de la región de Humaitá, algunos focos de incendio, es decir que se mantiene todavía la preocupación en estas regiones sobre lo que ocurre en la Amazonia brasileña. Hay un poco nublado todavía el clima, algunas nubes se encuentran que se entremezclan aquí con el humo que han causado los incendios y que persisten. Por la noche, anoche sentíamos todavía olor a humo en esta región y así se vive este gran conflicto. Que han ocurrido históricamente incendios en esta región, pero a partir del fin de la fiscalización ambiental durante el gobierno de Bolsonaro y ya incentivada a partir del golpe parlamentario contra Rousseff, hubo un salto en la ola de incendios. Ya nadie se preocupa por incendiar en sus tierras o incendiar las tierras indígenas o tierras de reservas ambientales en este momento, y es por eso que se está dando este clima de incendios en esta región. Un punto importante y al que todos apuntan aquí en esta región es el avance de las hojas sobre la selva amazónica. Hemos visto imágenes aéreas con extensiones inmensas de soja sobre territorios que deberían ser reservas ambientales, sobre territorios inclusive de vegetación nativa que ya han sido devastados por las hojas. No solamente impresiona ver el avance del fuego por todas las rutas, al menos por las rutas más cercanas a Portobelo, sino también el avance de la extensión de la frontera agrícola, y esto no es nuevo justamente este mes, sino que ya tiene algunos años. Y también un punto muy importante es que los incendios se están dando en su mayoría en tierras que han sido ocupadas recientemente por los sectores del agronegocio. No se dan en los sectores que ya están más establecidos, es decir, que hay intenciones claras de avanzar por parte de aquellos que han llegado recientemente a algunas tierras sobre otros territorios que no están ocupados por vecinos del agronegocio, sino que son tierras indígenas o son tierras que han sido utilizadas como reservas ambientales. En el marco de lo institucional, ¿qué ocurre en el Congreso brasileño? Bueno, el avance en la Comisión de Justicia y Constitución de la PEC, del proyecto de enmienda constitucional que libera el arrendamiento de tierras indígenas a la minería y al agronegocio, y eso preocupa muchísimo en esta región. Hemos conversado con indígenas que denuncian prácticamente un genocidio con este tipo de proyectos de entrega de las tierras indígenas a los sectores del mercado, y además denuncian que a partir de estos proyectos puede perderse al menos el 11% de la vegetación nativa donde se encuentran las tribus indígenas brasileñas con la entrega al mercado de
de este patrimonio cultural y también ambiental para la sociedad brasileña y también lugar donde viven y habitan los pueblos originarios de Brasil. Este es el contexto de avance del mercado sobre la madre tierra y también sobre las poblaciones que resisten desde hace siglos en este territorio. Saludos. Gracias, Ignacio. Ignacio Lemos. Nos vamos también con otro de nuestros corresponsales que se encuentra en Paraguay, específicamente en la región de Bahía Negra, donde también continúan estos incendios forestales. Osvaldo Sayas nos cuenta mucho más desde el lugar de los hechos. Osvaldo, bienvenido. Un saludo desde Bahía Negra. En estos momentos el fuego volvió a reavivarse a 17 kilómetros del centro de Bahía Negra, una localidad ubicada al costado del Pantanal. Los bomberos, como podemos ver en el fondo, están ingresando hacia la zona boscosa donde se inició el foco del incendio hace unos instantes. Esta es una zona de establecimientos ganaderos donde hoy el Ministerio Público había anunciado que había notificado a algunas empresas ganaderas por haber iniciado intencionalmente los incendios. Ahora los bomberos van a empezar el trabajo por tierra, pero también están llamando a un helicóptero que tiene un dispositivo para arrojar 1000 litros de agua cada vez que realizan las descargas. También se espera que el avión que envió el gobierno de Chile empiece a operar en esta zona, ya que los fuegos se están reavivando en los bosques del Pantanal. Esta es la información que tengo desde aquí por ahora. Volveremos en cualquier instante. Muchas gracias, compañero, por todos los detalles que nos brinda. Son incendios que se iniciaron alrededor del 4 de agosto, pese a múltiples denuncias que se habían hecho al gobierno de Jair Bolsonaro, pues este gobierno tardó en reaccionar para combatir esta quema de la selva, que es considerada una reserva vital para el equilibrio del clima en todo el planeta. Vamos a ver cómo han sido estas acciones del mandatario brasileño desde que se inició el fuego hasta el momento. Los incendios se registraron desde el 4 de agosto. El 24 de agosto, Bolsonaro ordenó, 20 días después, a las Fuerzas Armadas que combatieran los incendios forestales. El gobierno emitió un decreto para autorizar el despliegue de soldados en las selvas y reservas naturales y en las tierras indígenas con el objetivo de combatir este fuego. Fue el 24 de agosto también cuando Bolsonaro acusaba a las ONGs medioambientalistas del inicio de estos incendios con la intención de derrocarlo. Y el mandatario respondía irónicamente sobre la responsabilidad del fuego en la Amazonía diciendo: si quieren culpo a los indios o a los marcianos. Así lo dijo, así se lo contamos. 26 de agosto, ¿qué sucedía? El gobierno brasileño rechazaba la ayuda financiera de los países del G7 promovida por el presidente Emmanuel Macron. Vimos ya las diferencias. Bolsonaro acusó a la supuesta alianza del G7 de pretender controlar la Amazonía. 28 de agosto, jornada del día de hoy, gobierno brasileño acepta la donación del Reino Unido de $2 millones con la condición de manejar los recursos sin intervención extranjera. Así están las cosas, así sucedió, así se lo contamos. Vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticias en esta jornada. Acompáñanos. En pantalla los temas que son noticias y los presentamos en un solo tuit. Daisy Toussaint, desde República Dominicana, sale desde Santo Domingo, cuarto vuelo del plan Vuelta a la Patria, en el que regresan 90 venezolanos hacia su país, sumando hasta la fecha un total de 366 ciudadanos que se acogen al plan desde República Dominicana. La información la vio con nosotros en Temas Telesur. Nos quedamos ahí en el Caribe insular. Hablamos a esta hora de lo que nos muestra nuestro compañero de labores Luis de Jesús sobre Dorian. Se convierte en huracán categoría 1 mientras sigue su paso al este de Puerto Rico. El fenómeno alcanzó vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se espera que siga fortaleciendo en las próximas horas. Debido a su movimiento al noroeste, también su impacto en Puerto Rico será menos del previsto inicialmente. Vamos más al norte de Estados Unidos, ahí se encuentra Lina Duarte, nos dice que la farmacéutica Purdue Pharma está ofreciendo entre 10 y 12 billones de dólares para resolver las demandas en contra que tiene sobre su responsabilidad en la epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Por la misma razón, un juez de Oklahoma condenó a esa farmacéutica. Escuchemos el reporte online a esta hora. Se
entre 10 y 12 billones de dólares, es decir, entre 10.000 y 12.000 millones de dólares para resolver las acusaciones en su contra sobre la responsabilidad que tiene en Estados Unidos sobre los opiáceos aquí en Estados Unidos. Estas demandas alegan que esta compañía y la familia Sackler, dueña de esta farmacéutica desde 1952, son responsables de iniciar y mantener esta crisis de opioides en Estados Unidos. Esto se da luego de una resolución que ha sido considerada histórica en Oklahoma, donde un juez condenó a la farmacéutica Johnson & Johnson para pagar 570 millones de dólares precisamente también por su responsabilidad en esta epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Se trató de la primera resolución de este tipo en contra de una farmacéutica y sus responsabilidades por un tema de salud pública. Esto que recordar se da en un periodo electoral donde uno de los temas principales y más controversiales en la carrera presidencial del 2020 por la Casa Blanca es el tema de la salud, siendo Bernie Sanders el candidato demócrata que lleva la agenda más progresista en este tema y que propone, como debiera ser, la salud como un derecho y no como un privilegio, diciendo que todos los estadounidenses tienen que acceder al sistema de salud y diciendo que este sistema de salud es disfuncional, poniendo sobre el debate público también cifras como el que 500,000 estadounidenses irán a bancarrota este año debido a facturas médicas, siendo su único crimen que se han enfermado. Así vamos con más información que nos ve en pantalla. Ya está Mateo Grille, nuestro corresponsal. En su cuenta nos dice que la Central Única de Trabajadores de Uruguay realizó paro general parcial en reclamo de más y mejor empleo y en defensa de la negociación colectiva. Escuchamos también su reporte online. La Central de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, convocó a un paro general parcial que se desarrolló desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde y que incluyó también una gran movilización con miles de trabajadores que recorrieron el centro de Montevideo en defensa del empleo y de los consejos de salarios. En esta coyuntura tan particular que se vive previo a las elecciones nacionales, distintos sectores de la sociedad se expresan y el empleo es claramente un motivo de preocupación para varios de estos sectores. Por ejemplo, algunos sectores políticos, sobre todo vinculados a la oposición política del Uruguay y sectores empresariales, plantean que hay que modificar los convenios, los consejos de salarios, en vez de ser como es actualmente, consejos de salarios de tres partes, gobierno, trabajadores y empresas. Estos sectores políticos y algunas cámaras empresariales plantean que hay que hacer un esquema distinto con empresarios por un lado y trabajadores por el otro. Esto está fuertemente cuestionado de parte del mundo de los trabajadores, rechazan esta idea y se manifestaron hoy en tal sentido, señalando que no van a dejar que los consejos de salarios se modifiquen y van a seguir bregando porque esté integrado por tres partes, por los trabajadores, por el gobierno y por los empresarios. Hoy el paro se llevó adelante principalmente en el área metropolitana, en la capital Montevideo, en algunas zonas de Canelones y en algunas ciudades del interior del país. Se plegaron los trabajadores del Estado durante esas 4 horas que duró el paro general parcial, durante estas 6 horas, perdón, y también se plegaron los trabajadores municipales, ellos pararon todo el día, y los trabajadores de la educación y el transporte, por ejemplo, adhirieron a la medida, pero no detuvieron sus actividades. También sumamos a esta hora la información que nos brinda nuestro corresponsal Ishan Wanus desde su cuenta. Ishan Telesur dice, con un saludo al ejército, también tiene un vídeo, lo podemos ir mostrando mientras. Aquí está el vídeo, lo vemos. Dice así, con un saludo al ejército árabe sirio por sus sacrificios en defensa de la patria contra el terrorismo, se dio inicio a este acto que está en pantalla. Inauguración de la edición 61 de la Feria Internacional de Damasco. Así lo pudimos ver a través de nuestro corresponsal Ishan Wanus. Usted ha tenido la información de lo que acontece al interior de Siria. Es la información que siempre estamos mostrando a ustedes así, de primera mano. Vamos entonces con nuestro tema en desarrollo. El tema en desarrollo nos lleva hasta la Argentina. Los movimientos sociales hacen una nueva jornada nacional de lucha con la consigna urgencia para enfrentar el hambre. Piden al gobierno que refuerce los comedores, aumente el salario. También hay otras medidas de protección frente a la suba del precio de los alimentos. Lo están solicitando los ciudadanos, en tanto el dólar sigue subiendo cada día más. El corresponsal de Telesur, Edgardo Esteban, nuestro compañero de labores, se encuentra desde Buenos Aires y a esta hora nos actualiza. Edgardo, bienvenido.
Te saludo y siempre es un placer también saludar a toda la audiencia de Telesur. Y una movilización realmente multitudinaria se ha realizado en la capital de Argentina por parte de movimientos sociales y centrales obreras en lo que significa esta jornada nacional de protesta que se realizó en todo el país, marcando las dificultades que están teniendo los sectores más vulnerables, los trabajadores, ya en estos largos 3 años y medio que lleva el gobierno Mauricio Macri y lo que significa esta consecuencia que está pagando el pueblo argentino a partir de sus políticas económicas. Hay dificultades, hay reclamos concretos, una ley de emergencia alimentaria, ayuda sanitaria, medicamentos para los jubilados, en función que también la crisis se ha profundizado a partir de lo que significó la derrota de lo que es la estructura de poder de Mauricio Macri en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto pasado, mirando hasta las elecciones presidenciales del 27 de octubre, está marcando justamente una situación de dificultades en la economía que se ve en lo que significa la devaluación del peso argentino, pero también en lo que significa la baja de los salarios. Desde esa perspectiva, realmente la movilización ha sido dura, contundente y crítica a la gestión de Mauricio Macri, pidiéndole soluciones inmediatas antes de lo que significa estas dificultades que están teniendo los sectores más vulnerables y se vio visibilizado realmente en todo el país, pero particularmente en la capital de Argentina, con esta movilización realmente multitudinaria en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a Edgardo Esteban, nuestro corresponsal, por la información. Al inicio del programa teníamos una pregunta, ya la revisamos desde las redes sociales. Colombia hoy en nuestra pregunta del día, paro nacional de 48 horas, y les estábamos interrogando desde redes sociales. ¿Qué debería hacer el gobierno de Iván Duque para atender los reclamos de los educadores y para detener las amenazas y asesinatos que se están dando con docentes, también con líderes sociales? Aquí sus respuestas durante esta media hora. Han interactuado con nosotros. Orlando Katia dice: ser de izquierda, aunque los educadores en mayor parte del globo son mal pagados, la derecha siempre busca de cortar las inversiones sociales y resultan afectados los obreros. La derecha colombiana junto con Iván Duque asesina obreros que buscan un mejor país sin narcotráfico. También está con nosotros interactuando Wilmer Castro desde Isla de Margarita. Dice así: el subpresidente de Colombia, Iván Duque, es lo que debe de atender los problemas de la droga, asesinatos, narcoparamilitarismo, desplazamiento y no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Más reacciones que traemos a esta hora por intermedio de Guillermo Lescano. Nos dice: Iván Duque debe gobernar. El presidente Iván Duque tiene que gobernar, tiene imperativamente, es una orden que acordarse de toda la gente que lo eligió y de toda la gente que no lo eligió. Una reacción más, aquí lo vamos a tener que dejar. Jod Altland nos dice: el duque del paramilitarismo, Iván Duque, solo atiende a sus padrotes políticos, el uribismo. No le interesa resolver los profundos problemas sociales de Colombia, así que al pueblo colombiano le corresponde iniciar una revuelta popular contra ese sátrapa, muestra este usuario desde su cuenta en la red social Twitter, y muestra también muchas más fotografías, sobre todo en lo que basa su comentario para nuestra pregunta del día. Así llegamos al final. Le agradecemos que nos haya acompañado en vivo, en directo, a través de la pantalla de Telesur. Nuestros temas del día llegan al final, siempre mostrándole mucho más. Esta vez les dejamos con imágenes y sonidos que nos llegan desde La Habana, una ciudad que está lista para cumplir 500 años. Con esas imágenes nos despedimos. Será hasta la próxima.